Bienvenidos inversores y futuros inversores. Hoy van a aprender sobre Titan Arena, si invertir aún es rentable, cuánto se gana sin invertir y todo sobre su economía. Así que acompáñenme. Titan Arena se destaca por ser un juego free to play y play to earn, donde está muy bien desarrollado este juego. Su página principal encontramos dos contratos. El primero es el token de gobernanza, el cual se llama THC, y el segundo es THG. También encontramos parte de su jugabilidad en el gameplay, junto con los modos de juego, donde encontramos Battle Royale y Deathmatch, Superstar y Tower Destroy, que se juegan 4 jugadores contra 4 jugadores. Personalmente es mi favorito y es el que más juego. También encontramos un marketplace muy bien desarrollado, la verdad. El filtro que tiene es muy completo y nos colabora mucho al momento de escoger un skin para invertir. En este caso vamos a mirar la rentabilidad del skin más económico que encontremos, escogiendo la rareza común y normal, que vendría siendo este de acá. Vamos a tomarle un screenshot o los datos. En este caso vamos a tomar un screenshot sobre el personaje, tomando todos los datos más importantes o más relevantes para nosotros, ya que los vamos a necesitar en un ejercicio que ya les voy a mostrar. En el token o el análisis del token, ya sea su precio en CoinMarketCap, sobre el token de gobernanza siendo THC, les dejo el link en la descripción, encontramos que su valor es de $0.045 y ha estado cayendo demasiado desde hace ya un tiempo. Además que si analizamos la correlación, al ser una altcoin, encontramos que su correlación a Bitcoin es muy poca, ya que Bitcoin en estos días ha subido y Titan Coin ha seguido lateralizado. Vamos a tomar el precio actual de Titan Coin, que es este de acá, lo vamos a copiar y en este Excel lo vamos a utilizar. Este Excel se los voy a dejar en la descripción para que lo descarguen y así mismo ustedes también puedan analizar la rentabilidad que les da. Así que vamos a colocar el valor actual que acabamos de obtener. Vamos a tomar todos los datos del skin que ustedes hayan elegido. El valor total del skin en este caso es de $38.44. Las partidas totales que tiene es de 222. Las partidas realizadas son 8. Las partidas diarias son también 8. Y ahora vámonos con las recompensas, donde nos da 6 por ganar, 2 por empatar y 1 por perder. En promedios diarios vamos a escoger el número de partidas que nosotros estimemos que vamos a ganar, perder y empatar. Para este ejemplo vamos a colocar 3 ganadas, 1 empatada y 4 perdidas. Recuerden que esto debe sumar la misma cantidad que partidas diarias, que en este caso es 8. Ahora el Excel va a ser la magia, donde nos va a mostrar el promedio de Titan Coins diarias, que sería de 24, el promedio de THC por el skin, que en este caso es el bebé Cullen, la rentabilidad en dólares y el tiempo invertido en días, lo que significa que si ganamos 3, empatamos 1 y perdemos 4 diarias, la rentabilidad va a ser de menos $9.31, que es decepcionante. Sin embargo, esto depende de las estadísticas que ustedes manejen. Puede que ustedes ganen 5 partidas, no empaten ninguna y pierdan 3, donde nos daría una rentabilidad de $1.61. Por eso mismo les dejo este Excel para que ustedes calculen según el skin que vayan a comprar, si les interesa invertir, y así más o menos tengan el análisis de cuánto pueden ganar en dólares. Recuerden que pueden comprar más de un skin para aprovechar los 26 o más días invertidos jugando y así sacar más rentabilidad. Ahora vámonos a ver cuánto se gana jugando sin invertir. En mi caso no he invertido, pero he jugado más o menos 3 días, 1 hora diaria, 2 horas diarias promedio. Encontramos un ranking de recompensas según las copas que obtengamos al jugar, donde el máximo que yo he alcanzado a obtener ha sido de 228 copas. Ahora analicemos mis estadísticas. Como podrán ver, estas son todas mis estadísticas, 152 victorias entre otros. En el tiempo que he jugado sin invertir, que son 3 días, más o menos saqué 30 THCs, que si hacemos la conversión más o menos ha sido $1.36, que si lo vemos desde un punto de vista comparado con otros juegos free to play. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta los gastos de retiro y sabemos que es 30% sobre el valor de la otra moneda, que en este momento están $1.92. La vamos a copiar y la vamos a llevar al Excel, donde nos damos cuenta que el total para retirar los 30 THCs que tenemos ya
ya ganados en el modo free to play es de $0.57, lo que nos daría un total de ganancia de, ahora si le restamos los costos de retirada a lo que ganamos jugando free to play, nos daría un total de ganancia de $0.92, jugando aproximadamente 2 horas diarias durante 3 días, lo que indica que jugar free to play Titan Arena es rentable a comparación de otros juegos donde invertimos mucho más tiempo y sacamos menos dinero. Bueno, y ahora nos veremos en un próximo video. Suscríbete solo si esta información te pareció relevante. Además, así invertirás tu tiempo y dinero de la mejor manera.